Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez y soy el director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Alliance. El día de hoy, en alianza con AfriTrades, ofrecemos a todos los lectores y usuarios de este broker un análisis global de lo que ha pasado durante la semana desde un punto de vista macroeconómico, las variables que más movieron los mercados, cómo esto crea un sentimiento inversor y finalmente cómo esto nos deja unas estructuras de cotización. Eh, Entrando en materia, cada uno de los analistas de VIP Alliance pues, presentarán estos momentos. Mi nombre es Luis Espejo y soy la encargada de evaluar el impacto macroeconómico sobre los mercados financieros. A continuación, les contaré sobre las principales noticias en términos macroeconómicos que acontecieron durante esta semana, iniciando con Estados Unidos. Se dio a conocer el dato de las ventas al por menor, que el cual pues, es una medición mensual de todos los bienes vendidos en las tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños en Estados Unidos. Este dato es particularmente importante porque no solo refleja cómo se encuentra el gasto de los consumidores, sino que también pues, se relaciona con la confianza de los mismos. Esto también podría ser un indicador del ritmo de la economía. En este caso, una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva o alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a la esperada debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar y por tanto el DXY. Además de esto, pues los índices bursátiles también se benefician, dado que un mayor indicador en las ventas minoristas implicaría mayores ventas y ganancias para pues, las empresas. En esta publicación encontramos que las ventas minoristas de febrero aumentaron un 0,3% intermensual. Este dato se ubicó muy por debajo del dato anterior, que estaba en 4,9% para enero, y levemente por debajo de las previsiones del mercado, las cuales eran 0,4%. De esto, pues, es de resaltar que este comportamiento estaba fundamentado por la estacionalidad del mes. Además, el miércoles los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto se reunieron para votar sobre dónde se establecería la tasa de interés. Este cambio pues afecta directamente la tasa de interés a corto plazo y por esto es que los principales participantes del mercado están muy atentos al cambio de la misma. La forma de leer este dato es que una tasa superior a la esperada suele ser positiva para el dólar y por tanto pues valoriza el DXY, mientras que una tasa inferior a la esperada podría ser negativa para la moneda. En esta ocasión, la decisión fue incrementar la tasa en 25 puntos básicos y con esto, pues esperan que la inflación logre volver al 2% anual, que era más o menos el rango meta. Sin embargo, mencionaron que es posible que la recuperación de la inflación se demore más de lo esperado. Además, Powell también dijo que la estabilidad de precios pues, es necesaria para encontrar el empleo máximo sostenido, el cual pues, es el principal objetivo del FED. Adicional, por la parte de la zona euro, se conoció el índice de precios al consumidor para febrero, el cual mide el cambio en el precio de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. Y esto pues es una forma clave de medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación. La tasa de inflación anual en Europa se ubicó en un máximo histórico de 5,9% para febrero y un punto porcentual por encima de las estimaciones. Además de esto, pues es de resaltar que esta tasa es 3 veces superior al objetivo del Banco Central Europeo. En este caso, la forma de leer esto es que una lectura superior a la esperada debe tomarse como negativa o bajista para el euro y por tanto pues sus principales índices bursátiles y por el contrario una lectura por debajo pues se vería señal de fortalecimiento para el euro. Además, se dio a conocer el sentimiento económico alemán, el cual determina el sentimiento de los inversores institucionales alemanes. Y la manera de leer este indicador es que sobre 0 indica optimismo, mientras que por debajo de 0 indicaría pesimismo. Una mayor lectura de la esperada podría ser tomada como positiva
y alcista para el euro, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa para el euro y en este caso el índice bursátil de Alemania, el cual es el DAX. En este caso, resaltamos que la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia pues están afectando significativamente las perspectivas económicas de Alemania y pues esto se reflejó en este sentimiento de los inversores, en el cual pues en esta ocasión el sentimiento se desplomó 93,6 puntos a menos 39,3 en marzo, siendo este pues el más bajo desde el inicio de la pandemia. Además, pues también se dio a conocer la decisión del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra sobre dónde fijar la tasa de interés. Esta tasa también se incrementó en 25 puntos básicos, al igual que la tasa de Estados Unidos. Y del mismo modo, una tasa superior a la esperada es positiva o alcista para la libra, mientras que una tasa inferior a la esperada pues es negativa para la libra. Este sería el tercer aumento consecutivo en los costos de los préstamos, lo que lleva pues a las tasas de interés a los niveles anteriores antes de la pandemia del COVID. Es bastante probable que los acontecimientos ocurridos desde el informe de febrero, en particular por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, acentúen tanto el pico de la inflación como el impacto adverso sobre la actividad al intensificar la contracción de los ingresos de los hogares. Por último, ya enfocándonos en Asia y Oceanía, encontramos que se reportó el dato de empleo en Australia. Esto pues es un gran indicador para el gasto de los consumidores. En este caso, pues una lectura superior a la esperada debe tomarse como positiva o alcista para el dólar australiano, mientras que una lectura inferior a la esperada debe tomarse como negativa o bajista para el dólar australiano. En este caso, pues el dato se ubicó por encima de las expectativas. Este cambio estuvo impulsado por una mayor relajación del COVID-19 en varios estados, pues tras el aumento en las tasas de vacunación. Esto sería todo por la parte de investigaciones económicas. Mi nombre es Alejandro González, soy analista de renta variable y vamos a ver el sentimiento del inversor en índices, materias primas, divisas y bonos. Los índices americanos, el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq se encuentran en territorio mixto después de las declaraciones de la Fed y la inestabilidad política que conlleva incertidumbre en los mercados. El Russell al alza por encontrar precios bajos de las últimas semanas de empresas small cap y la baja volatilidad esperada, la cual podemos ver en el índice VIX. Esta perspectiva bearish la podemos explicar también por la desescalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, más las acciones esperadas de la Fed. La mayoría de índices europeos muestran indecisión, siendo el Eurostoxx, DAX, UK 100, France 40, por la tensión geopolítica, puesto que los resultados muestran que se sigue dependiendo de materias primas rusas y también la posibilidad de que Ucrania entre a ser parte de la Unión Europea. España muestra un resultado más alentador por sus resultados en las empresas financieras, lejanía del conflicto y capacidad de encontrar alternativas al sector energético dependiente de Rusia. En los futuros se presenta la misma indecisión con una perspectiva leve a la baja viéndose en el Eurostoxx para el mes de marzo. En los mercados emergentes vemos que Asia espera un mercado bullish por su lejanía a los problemas geopolíticos de Europa, en donde Japón se encuentra con expectativas al alza por sus bajos precios y a relación de los encontrados en el año 2021. Mientras China, después de anunciar que no tomará acciones militares en Ucrania como apoyo a Rusia, y sus decisiones de financiación en diferentes sectores perfilan un mercado al alza. En Brasil se encuentran expectativas mixtas, puesto que se acercan las elecciones presidenciales y una incertidumbre de decisiones en su banco central. Pasaremos ahora a materias primas. Vemos que en el mercado spot, el petróleo Blend con la plata tiene expectativas al alza con problemas en la oferta, mientras que el oro se encuentra en posiciones mixtas por incertidumbre en seguridad de inversiones y coberturas de diferentes activos, mientras que el WTI se encuentra bajo por los datos reportados en el AIE el 16 de marzo. En futuros, vemos que el café, cobre, diésel, WTI y azúcar se encuentran en territorios mixtos, explicado por cosechas
similares a las esperadas y la demanda de productos como los microchips. Al alza se encuentra la cocoa, gasolina y jugo de naranja por cosechas que no fueron realmente buenas en el semestre y por el esparcimiento de la variable Omicron 2.0. Se espera que el Brent, algodón, gas natural y soya bajen principalmente por el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania y la contención de esta variante 2.0. Ahora hablaremos de las divisas, en donde vemos que el dólar americano y el euro se han fortalecido, mientras el yen japonés y el dólar australiano han perdido poder. Ahora hablaremos de los bonos, en donde vemos que en Estados Unidos, al igual que en Europa y Alemania, en sus bonos a 10 años se encuentran con resultados mixtos, mientras que en este mismo periodo, Italia encuentra resultados al alza. También en la parte corta de la curva hay indecisión en Alemania y vemos que el S&P aumenta poder mientras los bonos americanos se fortalecen. Perfecto, teniendo en cuenta la exposición que cada uno nos ha presentado, la exposición que nos hizo Luisa Espejo al inicio de la sesión sobre las variables macroeconómicas que más impactaron el mercado y teniendo en cuenta la exposición que nos hizo Alejandro González sobre el sentimiento inversor desde el punto de vista de los clientes de AptiTrade y su plataforma AptiTrader, pues ahora entremos a estudiar las principales estructuras de cotización que nos deja el mercado. Y lo primero que debemos decir es que desde un punto de vista estructural, lo hemos recordado en nuestras sesiones, no hay duda de que el Standard & Poor's 500 pues, cotiza en un comportamiento alcista histórico, ¿cierto? Pero que tras atacar esa resistencia estructural que marcamos acá en esa directriz blanca, pues el mercado siempre ha tenido dificultades para batir esos máximos, que serían los máximos que registramos en la recuperación tras la caída por el COVID-19. A partir de ahí vemos señales actualmente de debilitamiento bajista en términos de un estocástico o un indicador adelantado como un estocástico mensual, pero mucha atención porque esta semana fortalece o ya tenemos cruces descendentes en términos de un indicador mucho más robusto como un MACD, donde hay cruces en sus medias y fortalecimiento en el histograma bajista del indicador. Del mismo modo, si bien nuestro indicador institucional se sitúa por encima de los 50 puntos, que lo que denota es un sesgo alcista, actualmente hay deterioro en esa fortaleza alcista previa. De ahí que cuando nos trasladamos a un gráfico semanal, lo que hemos estado supervisando es que tras tener cierres por debajo de los 4.240 puntos, 4.250 puntos en el Standard & Poor's 500, pues vigilábamos que ese patrón que se visualiza ahí, tipo hombro, cabeza, hombro, pudiese trasladar o tener movimientos correctivos que buscaran los 3.750 puntos o incluso que viniésemos a retestear esa antigua zona de máximos históricos antes de la pandemia del COVID-19 entre los 3.388, 3.580 puntos. Sin embargo, para sorpresa del mercado, pues decimos sorpresa porque tras tener cierres por debajo de esa zona de los 4.250, el factor o la psicología que estaba esperando el analista técnico es que tuviésemos un mercado bajista. Pero contrario a ello, estamos viendo un rebote semanal que a escasas horas de que cierre el mercado de Nueva York, tenemos una vela muy potente al alza, la cual se fortalece a través de cruces alcistas en términos de un indicador adelantado como un estocástico semanal. Tenemos cruces alcistas o perforación de esa directriz bajista en nuestro indicador institucional que inicialmente empieza a buscar cambiar el sesgo semanal o de corto plazo hacia un mercado mucho más alcista.
Sin embargo, mucha atención porque en términos de un indicador mucho más robusto como MACD, esto es apenas un simple rebote, todavía no hay señales de una reincorporación a la tendencia estructural alcista mensual. Y entonces la pregunta que se hacen los analistas es ¿hasta dónde puede llegar el rebote? Hablamos de rebote porque no estamos viendo en la parte profunda del mercado con los datos macroeconómicos de inflación, índice de precios al productor, crecimiento en PIB. En lo personal, considero que todos los rebotes deben ser una oportunidad para que usted empiece a descargar portafolio, porque el entorno actual de la inflación y las subidas de tipos, como lo hemos compartido en otros seminarios, son un claro indicador de que la recesión viene, se demora, pero viene. Y actualmente no vemos que haya de fondo posibilidades para incorporarse a una tendencia alcista. De ahí que los rebotes, en lo personal, los busco para descargar el portafolio que pueda tener en el mercado. Y actualmente el rebote que estamos viendo, si tomamos un gráfico diario, pues la primera zona donde se puede detener este rebote de los últimos días tras la publicación, la subida de tipos de 0.25% por parte de la FED, y ese mensaje, aunque de una política proteccionista también muy flexible, ¿no? Lo que nos transmitió Jerome Powell, sobre todo aquellas afirmaciones tipo la economía no se va a ralentizar, el pleno empleo se está manteniendo, no vemos señales de que la situación entre Rusia y Ucrania vaya a traer un mayor deterioro a la bolsa de Nueva York o a la economía americana. En razón de ello, el mercado se lo ha tomado muy bien y por eso este rebote que ha perforado esa directriz de máximos decrecientes, esa directriz en amarillo, y a partir de ahí esperamos un ataque a los 4.500, 4.533 puntos. Como comentábamos en su momento, nosotros hemos retirado lo que teníamos en bolsa y a la luz de que nos empecemos a enfrentar a un mercado mucho más bajista en los próximos meses, incluso años, y a partir de ahí decíamos que si el mercado repuntaba, pues ya veríamos más adelante en dónde nos montábamos y que perderíamos costo de oportunidad. De momento seguimos con el mismo panorama de aprovechar los rebotes para descargar portafolio, porque de fondo no vemos fundamentos para un mercado alcista. Pero si la persona está montada en bolsa porque compró la ruptura y actualmente busca saber en dónde puede descargar posiciones, pues de momento a nivel de indicadores no se aprecia deterioro en este impulso alcista que estamos viendo en los últimos días. Tenemos entrada en la parte alta de un indicador adelantado como estocástico, todavía no hay cruces en sus medias, con lo cual no podemos anticipar algún movimiento correctivo. Y desde el punto de vista de un indicador mucho más robusto como un MACD, apreciamos separación en las medias móviles del indicador y fortaleza en el histograma. Del mismo modo, nuestro indicador institucional, como pueden ver, registraba en las caídas del 23 de febrero, el 8 de marzo y la última, el 14 de marzo, registraba que allí se estaban acumulando divergencias alcistas donde aumentaba el volumen de negociación al alza a pesar de estar en los mismos mínimos en términos de precio, con lo cual allí se acumulaban divergencias que podían posibilitar un rebote en bolsa que, si nos trasladamos a un gráfico de 4 horas y tomamos esta estructura de mínimos como una zona de acumulación, estaríamos hablando que la acumulación se gestaría en los 4.167 puntos, o que haya sido la zona de soporte para acumular posiciones, y que la gran resistencia estaría en el máximo anterior, que no logra batir esa directriz bajista, y que a partir de ahí un trader que se haya posicionado al rebote estaría estudiando este posible canal lateral de acumulación de mercancía, ¿no? Y entonces, cuando proyectamos ese canal, estaríamos hablando que el objetivo por un análisis técnico, si proyectamos esa estructura, justamente es volver a retestear la zona de soporte, la zona de resistencia estructural en los 4.658 puntos.
Ya veremos si el mercado tiene suficiente gasolina para ir hasta allá arriba y que nos entregue un gran máximo menor de cara a lo que nosotros consideramos la entrada en un nuevo ciclo del mercado, ¿no? Voy a marcar con ustedes ese canal de acumulación para que sea mucho más claro el análisis que les estoy compartiendo. Es que decimos que tras perder esta zona de soporte a la altura del 16 de febrero, el mercado vino y testeó en dos oportunidades y a partir de ahí rotó a la parte baja de la cotización y que allá abajo encontramos que han sido los 4.166, 4.210 puntos, un gran anclaje de soporte y que entonces tras los cierres que vimos puntualmente el 17 de marzo por encima de esa zona de soporte, pues podríamos pensar que esto sea una estructura de acumulación, ¿no? Como pueden ver, esta zona naranja, darle un poco más de énfasis a las líneas, ¿no? Esta zona naranja haya sido una gran zona de acumulación y que a partir de ahí el mercado, desde el punto de vista de análisis técnico, venga a buscar como objetivo los 4.655 puntos en el S&P. De momento, ¿qué señales tenemos de deterioro para que no logremos alcanzar ese objetivo? Por un lado, hay solapamiento en las medias móviles de un indicador adelantado como estocástico, pero todavía no hay cruces bajistas y mientras que estemos en la parte de arriba, el mercado puede subir muchísimo, ¿no? No vemos debilidad o deterioro en términos del histograma de MACD, contrario a ello hay separación en las medias y nuestro indicador institucional muestra o evidencia un cambio en el sesgo de corto plazo donde los inversionistas empiezan a entrar en un entorno mucho más alcista en la bolsa americana. Ese sería el entorno. Si usted está montado, aprovecharía para descargar posiciones allá arriba de cara a lo que estamos viendo, la subida de los tipos de interés y lo que esto históricamente ha significado para el mercado, ¿no? Si nos trasladamos al índice Nasdaq 100, las 100 compañías más importantes las 100 compañías de tecnología más importantes de la Bolsa de Nueva York, pues recordemos que estamos dentro de un sesgo o una estructura alcista histórica y que actualmente lo que hemos evidenciado apenas es una corrección hacia la zona de los 13.828 puntos y que esto no es argumento suficiente para pensar que la tecnología cambia de comportamiento y empezamos a ver un comportamiento bajista en el Nasdaq 100. Contrario a ello, estamos viendo que ya se cierra el spread en las medias de un indicador adelantado, un estocástico mensual, y que posiblemente esto podría denotar cruces alcistas que den un rebote en el corto plazo. Sin embargo, mucha atención porque no cambia la perspectiva desde el punto de vista de un indicador mucho más robusto como MACD, en donde se fortalece el histograma bajista y tenemos cruces en las medias del indicador. Del mismo modo, nuestro indicador institucional muestra que estamos perdiendo, como lo puede apreciar usted acá, esa secuencia de mínimos crecientes, ¿no?, que acompañaban el comportamiento en precio. Hoy en día estamos por debajo de esa estructura o esa pendiente de mínimos crecientes y a partir de ahí el indicador institucional empieza a buscar la parte media de la psicología del mercado, lo cual quiere decir que no hay un consenso alcista en los participantes y que entonces empezaríamos a considerar que esto sea un gran rebote para soltar tecnología y un gran rebote que coincidiría luego de los cierres por debajo de ese soporte estructural en los 13.800, 14.400 puntos. Luego de que lo perdimos, estamos rebotando fuertemente a esa zona, lo que parece ser un pullback estructural para continuar con las caídas hacia cuotas de los 12.400 puntos. Sin embargo, mucha atención porque este rebote se acompaña de cruces alcistas en términos de un indicador adelantado como un estocástico, pero de momento no se aprecia que esto sea una gran reversión al proceso correctivo que estamos viendo desde enero de este año.
¿no? Contrario a ello, vemos que ese impulso apenas ha perforado una directriz rápida en nuestro indicador institucional y todavía encuentra resistencia en esa estructura de máximos decrecientes de mayor plazo. Si nos trasladamos a un gráfico diario, lo que nosotros vigilábamos hace unos meses es que esta estructura de libro doble techo produjese una reversión en el mercado que viniese a buscar la antigua zona de soporte en los 13.853, 14.460 puntos, que coincidiría muy bien con una antigua zona de resistencia, soporte y soporte, ¿no? Vimos que la atacamos, rebotamos, pero nuevamente la hemos perforado y a partir de ahí se construía una estructura de máximos decrecientes, que sería esa pendiente amarilla que pueden ver en pantalla. Actualmente el rebote perfora la pendiente de máximos decrecientes, pero atención porque no está cerrando, no está consolidando o recuperando la antigua zona de soporte. Con lo cual seguimos pensando que ese rebote es una gran oportunidad para que usted pueda soltar o reducir el riesgo a la bolsa que pueda tener en su portafolio. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar ese rebote? Bueno, pues de entrada no podemos decir que hayan señales de que vaya a claudicar pronto. Contrario a ello, tenemos cruces alcistas en términos de un indicador adelantado como estocástico diario, separación en sus medias, fortaleza en el histograma de MACD, un indicador mucho más robusto. Y en términos de nuestro indicador institucional, pues tenemos casi una fotografía de lo que veíamos en el S&P, y es que acumulábamos secuencias de mínimos crecientes y divergencias alcistas que perforaban cualquier pendiente bajista o entorno de sesgo bajista en el corto plazo. De ahí que si nos trasladamos a un gráfico de 4 horas, lo que estaríamos valorando en términos de análisis técnico es que tuviésemos una estructura de máximos al nivel de los 14.320 puntos, que sería el máximo anterior, que, desde el cual rebotamos, ¿no? Y que a partir de ahí, y luego de apoyarnos de una forma muy eficiente en los 13.000 puntos, usted pueda considerar que esto fue un proceso de acumulación, ¿no? Y entonces cuando usted proyecta ese canal, lo pueden apreciar ahí, cuando usted toma la amplitud de ese canal, estaría pensando que desde el punto de vista de un análisis técnico, el mercado volvería a retestear esa antigua zona de soporte estructural entre los 15.500 puntos, 15.760 puntos. Habrá que ver, ¿no? Para ello, lo primero que queremos ver es que tengamos cierres por encima de los 14.425, 14.780, que había sido una zona de soporte para rebotar, resistencia y resistencia, ¿no? Entonces, hasta no ver cierres por encima de eso, quizás no podamos esperar un rebote de mayor calado, ¿no? De momento, las únicas señales que nos harían pensar que este canal se esté agotando es el solapamiento en las medias móviles de un indicador adelantado como estocástico y nada más. Ahora, si nos trasladamos al Dow Jones Industrial, el índice de las 30 compañías industriales más importantes de la Bolsa de Nueva York, pues lo mismo. En términos estructurales, recordamos que la tendencia sigue siendo alcista, pero allí también se empezaban a apreciar en términos de un indicador mucho más robusto como MACD, un histograma bajista, ¿no? Pero mucha atención porque ese rebote o esa caída en el Dow Jones se ha dado casi que a la media del comportamiento de los últimos 21 meses, calculados, por ejemplo, en una media móvil geométrica normal, ¿no? Promedio geométrico. Y luego de que caímos a la media o al promedio geométrico esos 21 meses, estamos viendo solapamiento y casi que esperamos cruces alcistas en términos de las medias móviles de estocástico. Habrá que esperar al cierre de mes y que con ello podamos ver una reversión en el comportamiento de las medias móviles de MACD. Pero hasta el momento, estructura alcista y hay señales para esperar de que el rebote sea mucho más considerable o de mayor calado, ¿no? Actualmente el rebote semanal
luego de perder esa estructura tipo megáfono allá arriba, pues está volviendo a incorporar al precio dentro de esa secuencia que se vigilaba y se protegía de mínimos crecientes, ¿no? Actualmente está reincorporándose el precio a ese canal y a favor de ello tenemos señales adelantadas en términos de un indicador como el estocástico y estamos viendo debilitamiento, ¿no? En el histograma bajista en términos de un indicador mucho más robusto como MACD. Sin embargo, no hay razones para pensar de que este rebote sea una reincorporación a la tendencia al alza hasta que no veamos cruces alcistas en términos de MACD. Del mismo modo, en términos de nuestro indicador institucional, se respeta la directriz de máximos decrecientes a nivel semanal, ¿vale? Y cuando vamos a un gráfico diario, lo que estamos viendo es que el rebote actual simplemente ha sido una oportunidad para rotar desde la parte baja de máximos decrecientes de un canal lateral compuesto por mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Luego de que rotamos a la parte baja el 8 de marzo, vemos que el rebote actual apenas ha sido una oportunidad para rotar a la parte alta de un canal descendente, ¿no? Y en términos de señales cuantitativas que nos permitan pensar que aquí arriba volvamos a rotar a la parte baja o buscar una regresión a la media dentro de un canal descendente, pues por un lado ya tenemos solapamiento en las medias de un indicador adelantado como estocástico, pero en términos de un indicador mucho más robusto como MACD todavía no hay deterioro en el histograma que nos haga pensar que acá tengamos procesos de reversión, ¿no? Y es muy importante recordar que allá arriba el indicador o el precio lo va a tener bastante difícil, ¿no? Porque como recordarán, está en una zona de apoyo estructural y actualmente el precio tiene que batir la pendiente de máximos decrecientes y tiene que batir esa zona de mínimos que nos apoyaban dentro del comportamiento o el megáfono semanal que comentábamos anteriormente, ¿vale? Si nos trasladamos a un gráfico de 4 horas, pues estamos viendo que luego de construir lo que sería un triángulo simétrico de máximos decrecientes y mínimos crecientes en 4 horas, pues el precio perforó por la parte alta del triángulo simétrico, perfora la directriz de máximos decrecientes y ya veremos si luego de proyectar ese triángulo simétrico podemos alcanzar cuotas de los 35.196 puntos, que coincidiría con, evidentemente, recuperar en el corto plazo lo que estábamos siguiendo hace unos meses, y es que esta zona de mínimos sirviera de apoyo para rotar al alza. Actualmente estamos diciendo que el rebote que coincidiría con proyectar la amplitud de ese triángulo simétrico, pues pueda transferir una recuperación de esa antigua zona de soporte momentáneo acá, ¿no? De momento el precio no supera esa zona y por lo tanto no habría por qué pensar que estemos entrando en un nuevo proceso alcista en el Dow Jones, ¿vale? Ahora, si revisamos rápidamente el Russell 2000, el índice de las 2000 compañías de mediana capitalización americanas, pues estamos viendo algo muy similar, ¿no? Y es que luego de perder estructuras de consolidación bastante importantes a nivel semanal, como ese canal de mínimos y máximos crecientes, el precio se empieza a apoyar en los 1893, 1966 puntos y actualmente en favor de ese rebote pues estamos viendo cruces alcistas en términos de un indicador como el estocástico. Hay deterioro en el posicionamiento o en el histograma de MACD y mucha atención porque dentro de los índices que hemos evaluado hasta el momento, el único que está mostrando un solapamiento en las medias móviles de MACD semanal pues es el Russell 2000. Del mismo modo, si lo evaluamos dentro de nuestro indicador institucional, estamos atacando una directriz de máximos decrecientes de bastante calado de temporalidad y de perforarse esa directriz estaríamos entrando en entornos semanales con una psicología compradora. En razón de ello, la pregunta que uno se hace es, bueno, si allá en semanal entramos en un entorno psicológico alcista,
hasta dónde puede llegar o cuál sería la estructura que empezaríamos a transar. Y como lo hemos dicho y lo hemos expresado en nuestra visión de mercado, la cual usted puede encontrar en la página web de AptiTrades en el área de análisis, la cual subimos todos los lunes. Allí recordábamos que el Russell 2000 se apoya en los 1897 puntos, 1940, y tiene una resistencia entre los 2078 y 2100 puntos. A partir de ahí comentábamos que de tener cierres por encima de los 2105 puntos, podríamos esperar un impulso bastante violento que viniese a buscar los 2322, 2360 puntos, ¿no? Que coincidiría, como ustedes ven, con esa cruce o deterioro en el posicionamiento bajista que veíamos a nivel semanal. A favor de ello, ¿qué tenemos hoy en día? Primero, hay fortaleza en el histograma de MACD. Dos, estamos pasando en términos de nuestro indicador institucional a una zona psicológica alcista, y si bien estamos en la parte alta de un indicador adelantado como estocástico, pues de momento no se aprecia que aquí arriba, donde el precio tiene bastantes resistencias, se esté dando un proceso de distribución, ¿no? Deterioro en la fortaleza. Entonces, mucha atención si hay cierres por encima de los 2108 puntos, porque a partir de ahí el Russell podría experimentar un proceso muy rápido hacia los 2328 puntos, antigua zona de resistencia, ¿no? Ahora, si nos trasladamos a la bolsa europea y analizamos rápidamente qué está pasando con un índice como el DAX 40, pues comentábamos que esa rotación mensual desde la parte alta de unas bandas de Bollinger a la parte baja, en términos del sentimiento inversionista, había sido una gran oportunidad de compra, tal y como lo hemos documentado en las últimas semanas. A favor de ese rebote que estamos viendo hoy en día a nivel mensual, bueno, mucha atención porque hay solapamiento ya en las medias móviles de un indicador adelantado como estocástico, lo cual podría posibilitar o aumentar la probabilidad de rotación a la parte alta. Sin embargo, mucho cuidado porque hay deterioro en el histograma de MACD, es decir, fortaleza bajista, y aún nuestro indicador institucional está en una zona, si bien es alcista, está muy plano, ¿no? Está casi que en la frontera de entrar en un sesgo 100% alcista en la bolsa alemana. Ahora, si nos trasladamos a un gráfico semanal, decíamos que esa caída violenta en el DAX, la cual empezaría el 21 de febrero, pues alcanzaba apenas niveles del 38.2 de Fibonacci, de todo el impulso alcista que arrancaría el 16 de marzo, ¿no? Y a favor de ese rebote actual, pues vemos cruces alcistas en términos de un estocástico semanal. Estamos viendo que en términos de nuestro indicador institucional, el precio empieza a buscar la directriz bajista de corto plazo, aún no la perfora, con lo cual no hay un entorno muy favorable en el posicionamiento o que nos permite implementar estrategias a favor del DAX. Ahora, si vamos a un gráfico diario, lo que estamos viendo es que el actual repunte en las bolsas, pues apenas ha sido una perforación de la directriz más rápida de máximos decrecientes en el DAX, ¿no? Y justamente esa perforación se ve fortalecida o apoyada por fortaleza en el histograma de MACD, un indicador mucho más robusto tendencial, pero atención porque allá arriba hay una directriz de máximos decrecientes de mayor temporalidad y menor velocidad, con lo cual ahí el precio lo tiene bastante difícil, y el precio está alcanzando estas cuotas con solapamiento en las medias móviles de un indicador adelantado como el estocástico, y nuestro indicador institucional es bastante plano, lo cual denota que allí arriba puede que no haya la suficiente fortaleza o euforia que le permita crecer al DAX, ¿vale? Si revisamos rápidamente el IBEX 35, ¿no? Que es el índice de la bolsa española. Como lo hemos comentado, no estamos muy a favor del mercado español, básicamente porque estamos contra una directriz bajista que data desde el año 2007, ¿no? Y de momento, mientras que no tengamos cierres por encima de esa directriz, no podemos hablar de que haya un sesgo o un entorno a favor del IBEX.
Contrario a ello, hemos visto una vez más que tras atacar la directriz de máximos decrecientes, el precio vuelve a rotar a la parte baja. La última rotación, pues evidentemente alcanzó cuotas de los 7.250 euros, pero de momento sigue registrando mínimos crecientes, con lo cual no está claro hacia dónde lo va a hacer el IBEX. Y el actual rebote nos vuelve a meter, como pueden apreciar ahí en pantalla, en lo que nosotros identificábamos una zona de soporte en los 7.989, 8.353 euros. De momento el rebote actual semanal nos vuelve a meter en esa zona que había sido clave para ir a atacar esa directriz bajista de mayor temporalidad o estructural. ¿Qué tenemos a nivel cuantitativo a favor de dicha incorporación a esa zona de soporte? Primero, hay cruces alcistas en términos de un indicador adelantado como el estocástico. Tenemos deterioro en el histograma de MACD, pero seguimos en un entorno bajista. Y muy importante, estamos llegando allá arriba sin superar esa directriz de máximos decrecientes de nuestro indicador institucional, con lo cual lo vamos a tener bastante difícil para ir allá arriba, ¿no? No hay la suficiente gasolina para pensar que este rebote nos vuelva a meter a un entorno cercano a los 8.800 euros en el IBEX 35, ¿no? En un gráfico diario no cambia mucho la película, estamos recuperando pues esa zona de soporte estructural luego de perderla tras una figura tipo cuña ascendente, típico patrón de agotamiento de tendencia, y a nivel diario estamos superando esa directriz de máximos decreciente reciente, pero la estamos superando con un solapamiento en las medias móviles de un indicador adelantado como estocástico. Entonces, se está agotando la fuerza, el impulso alcista en el IBEX, pero de momento, en términos de un indicador mucho más robusto, como un indicador de MACD, no hay dicha deterioro que nos permita considerar que vamos a volver a rotar a la parte baja, ¿no? Entonces, de momento no está muy claro el IBEX y el actual repunte pues tampoco tiene la suficiente fuerza para hacernos pensar en que volvamos a tantear esa directriz de máximos decrecientes estructural. Ahora, si revisamos el Eurostock 50, pues no cambia la película. Evidentemente, la caída producto inicialmente por el problema geopolítico entre Rusia y Ucrania, pues trajo una rotación casi que desde la parte alta de unas bandas de Bollinger a la parte inferior de las bandas que se situaban en los 3.072 puntos. Recuerden que veníamos haciendo una data histórica que nos mostraba que estos mínimos estaban siendo una gran oportunidad de compra para el cliente de ActiveTrade y que estuviese usando la plataforma de ActiveTrader. Ahora, a favor de dicho sentimiento inversionista, hoy estamos viendo, ojo, cercanía entre las medias móviles de un indicador adelantado como el estocástico, el cual está a la espera, evidentemente, de ver cruces alcistas. Dichos cruces alcistas se pueden traducir en lo que sería una reincorporación a un entorno alcista en términos de un indicador mucho más robusto como MACD y que posiblemente fortalezca ese aplanamiento que estamos viendo hoy en día en el sentimiento inversionista desde el punto de vista de nuestro indicador institucional. Ahora, cuando nos vamos a un gráfico semanal, lo que decíamos es que tras perder ese megáfono de mínimos y máximos crecientes, el precio rotaba con violencia a la antigua zona de soporte entre los 3.275, 3.470 puntos, donde coincide con una zona de resistencia entre el 1 de junio del 2020 y el 14 de septiembre del 2020. Luego de que superamos esa zona de resistencia, el precio se apoya allí en diciembre del 2020 y en enero del 2021 y que tras perforarse o perderse esta estructura de mínimos y máximos crecientes ha funcionado nuevamente como apoyo. Actualmente la vela semanal recupera un soporte de menor temporalidad y quizás de menor temporalidad y menor importancia entre los 3.777, 3.890 puntos, lo cual puede denotar evidentemente que podamos tener un impulso alcista de mayor calado en el Eurostock 50. Y cuando pensamos en ese impulso alcista de mayor calado, pues lo primero
que usted se está planteando es que volvamos a rotar o que vengamos a testear esa directriz de máximos decrecientes mucho más estructural, ¿no? La línea amarilla que usted ve en pantalla. Y no, digamos que no hay que descartarlo en términos de que cuando usted va a un gráfico de 4 horas, lo que usted está apreciando es que posiblemente tengamos aquí un patrón de inversión de tendencia hombro, cabeza, hombro, y que cuando usted lo proyecta cuando usted identifica el neckline que estaría acá, esta línea naranja o la zona clavicular, y usted proyecta el tamaño de la cabeza de ese patrón hombro, cabeza, hombro, pues evidentemente usted estaría esperando que volvamos a entornos muy cercanos, ¿cierto? Aquí arriba de los 4.236, 4.280 puntos, ¿no? Correspondiente, pues evidentemente a este patrón gráfico. Sin embargo, en lo personal no considero que haya o que tengamos el fondo suficiente a nivel macro y fundamental para tener un mercado alcista con una proporción, prácticamente estamos hablando que tras romper ese neckline estaríamos esperando apreciaciones cerca de un 14% en las bolsas, ¿no? Prácticamente es recuperar el 75, el 80% de toda la caída previa. No hay que olvidar que los mercados bajistas se caracterizan por rebotes de un 20-22%, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay un patrón gráfico en el Eurostock que puede posibilitar dicho rebote, ¿no? Lo primero, mucha atención a los 3.900, 4.000 puntos e incluso los 4.100 puntos. Si llegásemos a ver cierres por encima de esos precios, estamos hablando que vamos a recuperar una zona de soporte clave que se perdió rápidamente y que vamos a perforar la pendiente de máximos decrecientes de mayor calado. Si vemos cierres ahí, pues no habría que descartar esa rotación allá arriba mucho más significativa, ¿no? De momento hay señales muy favorables para ese entorno. El primero es que tenemos cruces alcistas en términos de un estocástico y nos situamos en la parte alta del indicador. Lo segundo que tenemos es que actualmente el MACD tiene un solapamiento de las medias y es un solapamiento que empieza a evidenciar un cruce alcista, ¿no? Y desde el punto de vista de nuestro indicador institucional, como puede apreciar, ya estamos por encima del sesgo bajista y si tomamos los mínimos más recientes del indicador, pues nos estamos apoyando en una estructura de mínimos de este tipo, ¿no? Con lo cual se sostiene el sesgo alcista en el Eurostock 50 en el corto plazo y ya veremos lo que pasa. Si revisamos rápidamente el mercado asiático y nos trasladamos al Nikkei 225, pues lo que estábamos diciendo hace unas sesiones es que allí sí identificábamos un deterioro, ¿no? A nivel de la estructura mensual, porque estábamos viendo cierres por debajo de ese promedio de 21 días mensual, que lo que traslada es un mensaje que podamos venir a rotar a la parte baja de las bandas de Bollinger en los 23.262 yenes. Ahora, como lo veníamos viendo en términos del sentimiento inversionista, esos mínimos de los 24.750 puntos estaban siendo tomados por los participantes del mercado como una gran oportunidad de compra, pues nos recordaban que esos habían sido los máximos de febrero del 2020, octubre del 2018 y enero del 2018. A partir de ahí, actualmente a las alturas de este mes, pues estamos viendo una vela que denota que la caída fue una gran oportunidad de compra para algunos inversionistas. A favor de ello, solo estamos viendo los cruces alcistas en términos de un indicador adelantado como el estocástico, pero mucha atención porque hay fortaleza en el histograma de MACD. Eso quiere decir que la caída sigue estando alimentada por los participantes y en términos de nuestro indicador institucional, pues como pueden apreciar, aún nos encontramos dentro de una estructura de mínimos crecientes y máximos decrecientes que no nos deja ver un consenso o un sesgo claramente definido por los participantes del mercado. Ahora, ¿a qué se debe esa indecisión, ¿no? Que estamos viendo en un gráfico mensual en términos de indicadores cuantitativos?
es que cuando vamos a un gráfico semanal, pues evidentemente lo que estábamos vigilando en su momento era ese patrón gráfico tipo doble techo, con una zona de resistencia en los 30.700, 30.332 yenes y una zona de soporte en los 26.945, 27.314 puntos. En el momento en que se rompe esa zona de soporte, pues hablábamos de que se hiciera efectivo este patrón gráfico con una primera zona objetivo en los 23.105 puntos. Actualmente ese recorrido de caída pues se ha apoyado, como decíamos, en esa estructura de mínimos en los 23.380, 24.560 puntos que le recordaba al inversionista que estos habían sido los máximos de enero del 2021, máximos de octubre del 2018 y máximos de enero del 2018. Es decir, usted estaba comprando lo que pudo no haber comprado en el 2020, ¿no? Entonces, 2 años después representa una gran oportunidad de compra, evidentemente, pero mucha atención porque el actual rebote que estamos viendo en los otros mercados, donde sí estábamos recuperando zonas de soporte, pues en términos de la bolsa asiática y del Nikkei 225, no estamos recuperando la zona de los 26.960, 27.300 puntos, que era la antigua zona de soporte. Entonces, de momento, y esa lectura sí se acompaña, mucha atención, con la directriz bajista en nuestro indicador institucional y aún en un entorno bajista en términos de MACD. Entonces, no es de descartar que allá arriba sea una gran oportunidad de venta para los inversionistas. Si miramos rápidamente el índice de Hong Kong, en Shanghai, lo que estamos viendo en Hang Seng es que luego de perder, ¿cierto?, lo que parecía ser una estructura triángulo de continuación de tendencia con mínimos crecientes y los máximos situados en los 33.668, 31.439 puntos. Luego de que perdimos esos mínimos, pues rotamos con mucha violencia a los 18.341 puntos que nos recordaban los mínimos de febrero del 2016. Actualmente esa caída y por la vela que se está formando a nivel mensual, pues representa una gran oportunidad de compra. Ahora, ¿qué tenemos a favor de ese rebote? Pues primero no estamos recuperando zonas de soporte clave en términos mensual, luego no cambia que esa ruptura desencadene un mercado bajista en el largo plazo. Y a favor de ello tenemos fortaleza en el histograma de MACD, como lo pueden apreciar aquí, y nuestro indicador institucional continúa construyendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes, con lo cual no hay fortaleza para pensar que ese rebote nos vuelva a meter en esa estructura de mínimos crecientes a nivel mensual en el Hang Seng. Ese mismo comportamiento desde un gráfico semanal, lo que usted puede evidenciar es que la caída que se daba en términos de máximos decrecientes y mínimos crecientes, pues actualmente el rebote solo trata de reincorporarse a esa estructura de máximos decrecientes y mínimos decrecientes, pero de momento no se evidencia o no hay razones para pensar en un mercado mucho más fuerte por lado de la bolsa asiática en el índice Hang Seng, ¿no? Si nos trasladamos al mercado de materias primas y revisamos qué ha hecho el petróleo, West Texas, pues como todos sabrán, luego de cambiar ese sesgo estructural que vigilábamos de una secuencia de máximos decrecientes que había acompañado el petróleo desde los máximos de agosto del 2008, pues no hemos logrado batir los 117 puntos que era la zona de resistencia estructural que nos recordaba los máximos alcanzados en el año 2013, 2012 y 2011, ¿no? Luego de atacar allá arriba, el mercado empieza a corregir ese cambio, como decíamos, en el momento en que se perdiera o se perforara al alza esa directriz de máximos decrecientes que arranca desde el año 2011, pues cambiaba el sesgo, ¿no? Y decíamos que entrábamos en un mercado alcista a favor del petróleo. Evidentemente, hemos entrado en ese mercado alcista producto de una especulación energética, dado el conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones que se empiezan a dar sobre la exportación del petróleo ruso, ¿no? Y del gas natural y demás. Ahora, ese comportamiento especulativo, pues
lastimosamente se encuentra fortalecido en términos de un histograma como MACD y en términos de nuestro indicador institucional muestra que aún hay señales y permanencia o supervivencia del sesgo alcista, pero mucha atención porque allá arriba, luego de atacar esa zona clave en los $115 por barril, pues sí estamos viendo ahora cruces descendentes en términos de un indicador adelantado como estocástico que pueda generar o traducirse en correcciones en el mercado de petróleo. Ahora, cuando estudiamos qué tanto se puede dar esa corrección, pues mucha atención porque la caída que vimos durante la semana hacia los $94, pues coincidiría con lo que técnicamente o teóricamente se conoce como un pullback a la zona. Y el pullback a la zona es que tras perforar esta secuencia de máximos crecientes, estamos apoyándonos en la directriz, ¿no? Con lo cual, mucha atención porque ahí el mercado empieza por la estructura de la vela semanal que estamos viendo, tomaron esto como una gran oportunidad de compra. Mucha atención porque allá arriba estamos viendo cruces descendentes en términos estocásticos y debilidad en el histograma de MACD, ¿vale? Pues mucha atención a ello y desde el punto de vista de un gráfico diario, pues evidentemente estamos viendo que el mercado se apoya en esa directriz de mínimos crecientes y que luego de apoyarse en esa directriz de mínimos crecientes, hoy en día estamos viendo cruces alcistas en términos estocásticos, deterioro en el volumen vendedor, pues aquellos participantes en estas caídas, lo cual puede construir o denotar que se retome la tendencia en el corto plazo. Si actualizamos las directrices de nuestro indicador institucional, pues sigue siendo alcista y nos encontramos por encima del sesgo alcista de los 50 puntos. Si revisamos rápidamente los metales preciosos y revisamos qué hizo el oro, el cual no se vio favorecido previo a los comentarios o a la comparecencia de la Reserva Federal y de su presidente Jerome Powell, pues vemos que el oro, luego de retestear o atacar los máximos históricos en los 2000 puntos, pues empieza a denotar deterioro, ¿no? Y actualmente la vela que está construyendo, pues empieza a denotar distribución en la zona de los 2000 puntos del oro por onza Troy, y actualmente esa configuración está trayendo un solapamiento de las medias en indicadores adelantados como un estocástico. Mucha atención porque esa corrección que estamos viendo en el oro, luego de perforar esta estructura de máximos crecientes, pues se está viendo favorecida por un debilitamiento en el histograma de MACD. Entonces, mucha atención de que podamos ver un pullback a la directriz y que con el debilitamiento que estamos viendo en el histograma de MACD se pueda producir un nuevo impulso alcista, que es lo que están planteando y lo que nos planteamos los inversores que consideramos que a la Fed se le va a salir de control la inflación. Ahora, si nos trasladamos a un gráfico semanal, el movimiento correctivo actual pues, se ha apoyado en los $1.896 por onza Troy y de momento se aprecia así deterioro en un gráfico semanal en términos del histograma de MACD, pero aún hay separación de las medias del indicador, con lo cual no hay la suficiente consolidación o sesgo o consenso en el mercado que pueda pensar que vayan a anular la perforación de esa directriz de máximos decrecientes. Del mismo modo, en términos de nuestro indicador institucional, nos encontramos por encima de los 50 puntos, lo cual sostiene el sesgo alcista del mercado y nos empezamos a apoyar sobre esa directriz de máximos decrecientes en el indicador. Ahora, lo que estábamos vigilando nosotros es que se conservara esa secuencia de mínimos crecientes, la cual se perfora evidentemente tras las declaraciones de Jerome Powell y una subida en los tipos de interés, entendiendo la correlación inversa que hay entre el fortalecimiento del billete verde y el oro. De momento, mucha atención porque las señales o las velas diarias lo que empiezan a denotar es que podamos tener una corrección de mayor calado que venga a buscar muy posiblemente los 1.861 puntos 1.885 puntos, como señala aquí nuestro indicador de volatilidad. Finalmente, el objetivo que tiene este seminario y compartirle estas estructuras es que usted tenga una información
mucho más fehaciente sobre cómo cierran los mercados, cómo estuvo el sentimiento inversor, cómo ese impacto macroeconómico que nos exponen en la parte inicial de este seminario genera un consenso en el mercado o una diacronía, si se quiere, o asimetría entre el sentimiento, el factor macro, y que finalmente esa asimetría entre el sentimiento y la profundidad del mercado, la estructura macroeconómica, pues usted la puede encontrar en la acción del precio. Ese es el objetivo de estos seminarios, darle información relevante para la toma de decisiones de inversión para la próxima semana y todo lo que usted pueda estar gestionando. No siendo más, hasta una próxima entrega. Feliz fin de semana para todos.